Hola, buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo sobre gestión de riesgos empresariales aplicado a un escenario relacionado con empresas multinacionales del sector energético, convocadas a invertir en Venezuela. Nuestro análisis comprende 8 empresas: ExxonMobil, ConoPhillips, Chevron, Repsol, Shell, Halliburton, SLB y Eni. El propósito principal del trabajo es identificar cuáles son los riesgos que podrán afectar las operaciones y las inversiones de estas empresas, valorados de acuerdo con su probabilidad e impacto, y posteriormente establecer estrategias que permitan reducir o controlar estas exposiciones. Para desarrollar el trabajo tomamos como referencia el modelo de gestión de riesgos utilizado en nuestra actividad anterior y los principios de la ISO 31000. Utilizando sus etapas fundamentales, que son establecer el contexto, identificar los riesgos, analizarlos y evaluarlos, determinar su tratamiento y establecer mecanismos de seguimiento y comunicación. En primer lugar, tenemos que entender que las inversiones en la industria petrolera se desarrollan en un ambiente bastante complejo. No solamente debemos considerar aspectos relacionados con la producción de petróleo, sino que también tenemos que considerar los factores económicos, políticos, regulatorios, financieros, operativos y de infraestructura y seguridad. Por ejemplo, una empresa puede disponer de financieros y conocimientos técnicos suficientes para desarrollar un proyecto, pero si existen restricciones regulatorias que impiden realizar determinadas operaciones, el proyecto puede verse afectado. De igual manera, aunque exista autorización para operar, una infraestructura deteriorada puede provocar interrupciones, mayores costos de mantenimiento y disminución de la producción. Por esta razón, antes de identificar los riesgos establecimos el contexto estratégico. Nuestro análisis está dirigido principalmente a las inversiones de capital, conocidas como CAPEX, destinadas a actividades de exploración, producción y reactivación de infraestructuras relacionadas con la industria de hidrocarburos. Después de establecer este contexto, utilizamos una herramienta denominada análisis de what if. Esta técnica consiste básicamente en preguntarnos qué pasaría si ocurre determinada situación. A partir de esta pregunta podemos anticiparnos a posibles problemas y determinar cuáles serían sus consecuencias para la empresa. Como resultado, identificamos 4 grandes categorías de riesgo. El primero es el riesgo regulatorio, el legal y de sanciones, identificado como R1. Aquí nos preguntamos qué ocurriría si existen cambios en las licencias internacionales, restricciones regulatorias o litigios pendientes. La consecuencia podría ser la interrupción de operaciones, dificultades para movilizar recursos financieros o restricciones para comercializar la producción. El segundo es el riesgo operativo y de infraestructura, identificado como R2. En este caso nos preguntamos qué ocurriría si la infraestructura eléctrica, las tuberías, las instalaciones industriales o los servicios necesarios para la operación presentan un deterioro importante. Esto podría provocar paradas no planificadas, aumento de costos y retrasos en la producción. El tercer riesgo, que es el R3, es el financiero y cambiario. Aquí analizamos las situaciones como dificultades para repatriar dividendos, restricciones financieras o variaciones importantes en la tasa de cambio. Finalmente tenemos el riesgo político y de seguridad de activos, identificado como R4. Este se considera posibles cambios en las condiciones contractuales, fiscales o políticas, además de situaciones que pueden afectar la seguridad patrimonial y la integridad de los activos. En resumen, la primera parte de nuestro análisis permitió pasar de un escenario general de incertidumbre a una clasificación concreta de los riesgos. A partir de aquí, mi compañero explicará cómo determinamos cuáles son los riesgos más importantes y cómo fueron presentados mediante la matriz de riesgo. Buenos días, mi nombre es Rafael y hoy explicaré la probabilidad de impacto
monitoreado y ajustado de acuerdo con las condiciones reales de cada organización. La última estrategia es evitar. Evitar significa no realizar una actividad cuando el riesgo asociado supera el nivel de organización que está dispuesto a aceptar. Por ejemplo, si una determinada operación financiera no cumple con los requisitos regulatorios aplicables, la decisión responsable sería no ejecutarla hasta que exista una condición legal y regulatoria que permita desarrollarla. Esto demuestra que la gestión de riesgo no busca eliminar completamente la incertidumbre, porque eso sería prácticamente imposible. Lo que busca es mantenerla dentro de niveles administrables. También debemos considerar el concepto del apetito de riesgo. Este representa el nivel de exposición que la empresa está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos. En una industria como la petrolera, la empresa puede aceptar determinados riesgos porque forman parte de la actividad, pero no todos los riesgos tienen el mismo nivel de aceptación. Por ejemplo, una empresa puede aceptar cierta variación de costos, pero probablemente tendrá una tolerancia mucho menor frente a incumplimientos legales, accidentes graves o pérdida de los activos estratégicos. Por eso, nuestro tratamiento combina diferentes estrategias para los riesgos críticos, predominan las medidas de mitigación, para determinados riesgos financieros o patrimoniales se considera la transferencia, para exposiciones menores pueden utilizar la aceptación controlada, y cuando una operación presenta un riesgo incompatible con las condiciones regulatorias o con el apetito de riesgo, puede ser necesario evitarlo. En conclusión, el tratamiento convierte la matriz de riesgo en acciones concretas, pero todavía faltaría una etapa. No basta con establecer controles y después olvidemos del riesgo. El entorno puede cambiar y un riesgo que hoy es moderado puede convertirse mañana en un riesgo crítico. Por eso, mi compañera explicará la última etapa, que es el monitoreo, la comunicación y las conclusiones del trabajo. Una gestión de riesgo realmente efectiva no termina cuando se establece una acción. Es necesario comprobar continuamente si esta acción funciona y si las condiciones del entorno han cambiado. Gracias. ¿Listo? Ok, para continuar o darle continuidad a todo lo establecido y mencionado por mis compañeros anteriormente, ya para esta fase final de nuestro conversatorio vamos a estar hablando de lo que es el monitoreo de comunicación y las conclusiones asociadas a la actividad. En caso de esta última etapa es fundamental que los riesgos empresariales no son del tipo estático. Las condiciones políticas pueden variar, las regulaciones pueden ser modificadas, los costos pueden incrementar, quizás reducir, esperemos que en algún momento se dé de esa forma. La infraestructura pues está expuesta a deterioro por la continuidad del tiempo y también pueden aparecer nuevas amenazas que inicialmente no estaban contempladas al momento de realizar la descripción. Es por esto que y debido a esta razón, una matriz de riesgo no solo debe elaborarse y luego archivarse, debe ser revisada periódicamente, y es muy importante resaltar de que todos los planes que hagamos desde el punto de vista de cualquier sector o campo de aplicación deben pasar por un proceso de mejora continua. En este caso, para ello se propone la creación de un comité o mesa técnica para el seguimiento y esta mejora continua y un proceso auditable en una función o carácter de tiempo. Este mecanismo sería reunir a todos los responsables que están descritos acá dentro de los roles y responsabilidades en las distintas áreas para evaluar esta condición periódicamente y determinar que los resultados están siendo factibles, favorables y no merecen algún entorno nuevo para modificación. Por ejemplo, un riesgo financiero puede tener consecuencias operativas. La idea es que toda esta información no quede aislada en un solo departamento, sino que tenga también una voz continua en todas las áreas o secciones donde se pueden implementar. El segundo mecanismo que podemos mencionar son las alertas tempranas. Estas permiten detectar cambios antes de que el riesgo se materialice completamente y pueda incrementar el factor o la probabilidad que tiene para su ocurrencia. Por ejemplo, se aparecen modificaciones regulatorias, problemas de abastecimiento, importaciones, incremento de costos o deterioro, señales de deterioro de la infraestructura. La empresa puede realizar entre su campo de aplicación
una inversión antes de comprometer nuevos recursos. En este sentido, los indicadores de gestión son muy importantes para hacer este proceso de revisión continua. No solamente sabemos o debemos saber cuál es el riesgo actual o el nivel de riesgo actual, sino que también debemos observar si esto puede tender a reducir o a incrementar. En ese sentido, podemos concluir como primera fase de que invertir en el sector petrolero requiere mucho más que evaluar la existencia de reservas o potencial productivo. Al momento de iniciar o ejecutar alguna actividad, también es necesario realizar un análisis del entorno en el que se realizarán o se desarrollarán las distintas operaciones, ya que esto es muy importante, es un factor muy importante a tener en cuenta. En este caso, nuestro análisis mostró que los principales riesgos críticos se concentran en dos áreas: riesgos regulatorios, legales y de sanciones, y los riesgos relacionados con la infraestructura y la continuidad operacional. Pudimos observar en la matriz de calor y el reflejo de esta de que alcanzaron unos valores 9 y 6 respectivamente, teniendo una ubicación o puntualizado en una zona crítica de la matriz, lo que indica que requieren una atención prioritaria y hacerle un proceso continuo de evaluación para verificar que se mantenga en esa área y no tenga un incremento y pase a ser un riesgo mayor. Otra conclusión muy importante es que no todas las empresas presentan la misma o el mismo nivel de exposición en función a los mismos riesgos. En este caso, vimos el ejemplo que mencionamos en nuestra descripción, que la ExxonMobil con ConocoPhillips presentan una exposición relevante frente a aspectos regulatorios y legales dentro del escenario analizado, pero Chevron, Repsol, Eni y Shell presentan una mayor atención sobre aspectos relacionados con la infraestructura y continuidad operación. En ese sentido, podemos establecer que la gestión de riesgos empresariales no solamente consiste en eliminar todos los riesgos, ya que eliminar como tal no es algo posible, independientemente de cuál sea el campo aplicado, sino conocer cuáles son ellos, cuáles son la prioridad de atención y mantenerlos controlados bajo las medidas posibles, aplicables, administrativas u operativas que podamos adoptar. A medida que podamos conocer todos los riesgos asociados o inherentes a las actividades, tenemos mayores probabilidades y posibilidades de proteger los activos, mantener la continuidad operativa y tomar mejores decisiones de inversión. Con esta información, con esta conclusión, podemos finalizar todo lo que es la parte de la gestión de riesgos empresariales aplicada al ejemplo mencionado previamente. Espero que haya sido nuestra explicación y conversación de agrado y muchísimas gracias por su atención.